Cuando estudiamos el tabernáculo, además de estudiar en el contexto egipcio, cuando estudiamos las parashá de Shemot o Éxodo, también tenemos ahora la oportunidad de ir un paso más allá dentro de lo que son aplicaciones. Las aplicaciones nos permiten a nosotros entender la intención de los autores en la aplicación del lenguaje figurativo, como lo vemos en el resto del Tanaj. Ahora, en esta parashá vamos a enfocarnos no solamente en el mueble, el altar interior, sino la función del incienso. Y espero que sea de agrado a todos ustedes y que les bendiga, que sea de bendición. Porque sí hemos escuchado muchas predicaciones y enseñanzas en cuanto a el incienso, que representa las oraciones de los santos, pero creo que tengo un poco más de información que nos va a ayudar a ampliar nuestra visión en cuanto a la función del incienso en el culto de Israel y la aplicación aún en nuestros días. Así que vamos a disfrutar la parashá Ki Tisa, el incienso y las oraciones de los santos, claro, en contexto. Parashá Ki Tisa, el incienso y las oraciones de los santos en contexto. Les recomiendo que vayan a mi página y busquen entonces la parashá de Shabbat Pará, donde encontrarás una enseñanza completa en cuanto a la vaca roja durante esta temporada, justo antes de Pesaj. Nuestra parashá lo encontramos en Éxodo, capítulo 30, verso 11, capítulo 34, verso 35, la porción de los profetas, lo que se llama también Haftarah, Primera de Reyes 18, del 1 al 39, y los evangelios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 18. Vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Leamos también ahora en hebreo. Baruch et Adonai Hameorá. Baruch Adonai Hameorá Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Los temas que se cubre en esta parashá, en forma general, ¿verdad? El aceite de la unción y el incienso. Dios llama a los diestros para construir el tabernáculo. Más acerca del Shabbat. El incidente del becerro de oro.
Y Dios le promete a Moisés que su presencia irá con él en esta jornada en el desierto. Leamos en Éxodo capítulo 30 y de aquí seguimos trabajando el tema de el incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Cuando leemos la palabra incienso en nuestra Biblia, viene de la palabra hebrea ketoret. Así que de vez en cuando usted verá que yo uso la palabra, ¿verdad? La palabra ketoret, y pues ya ustedes saben que me estoy refiriendo al incienso. Entonces, buscando aquí, encontramos en la fuente que estoy utilizando en esta ocasión, Blue Letter Bible, vemos que en el Strong's aparece la definición de incienso como dulce humo de sacrificio, perfume o olor a quemado. Muy bien. También aparece, dice fumigación, y lo vamos a estar viendo en alguna de las partes cuando hablemos acerca de Egipto. Ahora, la etimología de ketoret en la tradición judía. Sabemos que la palabra que denomina el sacrificio genérico en el santuario en honor al Eterno, en forma general, es corbán, cuya raíz lingüística se asocia a karab, que es cercano, próximo. Así que corbán lo que quiere decir es acercarse. Ahora, ketoret, podemos asociar ketoret a catar. Y catar lo que significa es amarrado, ligado, unido. Por lo cual entonces, en una fácil interpretación, podemos concluir que en el momento de elevar el incienso, la persona está catar, está amarrada, contenida, ligado, unido a el Eterno. Interesante. Seguimos aquí en el verso 4. Le hará también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas a ambos lados para meter las varas con que será llevado. Harás la vara de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Así que entonces veamos que el altar del incienso está justo frente al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, cuando hablamos acerca de el tabernáculo, muchos eruditos trayendo sobre la mesa el tema de la influencia egipcia en el libro de Éxodo sobre el pueblo hebreo, incluye una influencia cultural que lo vemos cuando estudiamos el contraste de el campamento o la carpa de guerra donde llevaban Ramsés II con el tabernáculo. Y esta comparación es muy común, muy popular entre los eruditos. Y el tema literalmente es la influencia egipcia, aún en el mobiliario del tabernáculo. Claro está. Acuérdate que el tabernáculo está representando un motivo, un tema, una motivación, una razón de ser. Así que ya el tabernáculo o la función de esta carpa militar tenía una relevancia y un significado en el antiguo Medio Oriente, especialmente Egipto y especialmente los hebreos que estuvieron 180 y pico, casi 200 años como literalmente como esclavos de ellos. Ahora,
Ya que estamos hablando de Egipto y la influencia de Egipto sobre los hebreos, el incienso en el antiguo Medio Oriente. Veamos cuál era su función y su uso. El incienso se usó en entornos seculares para combatir los olores normales del día. Como ha señalado un investigador, las culturas que más utilizaron incienso estaban todas situadas en climas cálidos, lo que hace que los olores del sudor y la putrefacción se desarrollen rápidamente. Así que no hay duda de que el uso de materiales de incienso fue promovido en un intento de eliminar esos olores desagradables. Así que no sería sorprendente que el uso del incienso para aliviar los olores desagradables de la tarea de la vida cotidiana se trasladara a la vida religiosa. Esto es especialmente probablemente a la luz de la práctica predominante de ofrecer sacrificios de animales en centros de culto como templos, etc. Así que sin duda esta práctica aumentó lo de sacrificar animales, malos olores que rodeaban el centro de culto donde se sacrificaban animales, y por lo tanto aumentó la necesidad de alguna forma de aromaterapia y bastante terapia. Ahora bien, el incienso en el antiguo Medio Oriente, específicamente Egipto. A partir de sus usos más prácticos, el incienso ganó importancia abstracta una vez que ingresó a los cultos del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, en el uso cotidiano y secular era obvio su uso, era para aliviar el mal olor de la putrefacción, el sudor, etc. Pero entonces incienso en centros religiosos, en centros culticos, ¿para qué? ¿Para qué? Así que comienzan a surgir estas preguntas, pero los que hicieron esa transición tenían la razón clara y lo vamos a compartir aquí. Por ejemplo, para los egipcios el incienso tenía el poder purificador, limpiando el aire tanto literal como ritualmente. Así que un ambiente con mal olor se consideraba ritualmente fuera de lugar o que necesitaba algún mantenimiento. Los egipcios también consideraban el humo del incienso como una escalera que conectaba la morada terrenal con la celestial. Y esto sí que me fue bien curioso, ¿verdad? Ver que el incienso es como una escalera. Y vamos a ver ahorita, creo que tengo una imagen del incienso, cómo el incienso va subiendo desde el lugar santo y metiéndose al lugar santísimo. Y acuérdate que el lugar santísimo se le llamaba también el cielo, porque representaba el lugar donde estaba el trono del Eterno. Así que ese incienso estaba literalmente subiendo hasta el cielo. Interesante, ¿verdad? Así que para los egipcios el incienso les proporcionaba un medio de ascenso y comunicación. El incienso también se le llama la fragancia de los dioses, y lo vamos a ver en las tumbas y en los templos, donde las escenas, vamos a ver estas imágenes estándar, estas estampas al relieve en las tumbas, presentaban un faraón o un sacerdote fumigando a una momia o a la estatua de una de las deidades. Así que el incensario humeante, o sea, como si estuviera fumigando, a menudo toma la forma de un brazo humano que termina en una mano que sostiene un recipiente lleno de carbón. El oficiante seleccionaría valiosos gránulos o especie de resina o de incienso de un pequeño compartimento ubicado a la mitad del brazo, y entonces los arrojaría al recipiente. Corresponde al signo jeroglífico Dereb, que es un brazo. Es un brazo. El brazo y la mano cerrada o abierta aparecen en una amplia gama de jeroglíficos diferentes, y la propia mano podía mostrarse como que haciendo un buen número de objetos de variada significación. Aunque las formas de muchos de estos signos se encuentran en el arte egipcio, quizá el brazo oferente, el derek, sea el signo
trasladado con más frecuencia a contextos figurativos porque tenía muchos usos. Este jeroglífico formado por un antebrazo estilizado que sostiene un cuenco o una recipiente en la mano, se utilizaba para expresar la presentación de una ofrenda de libación a los dioses. Además de recordar pictóricamente la naturaleza de obsequio de la ofrenda de la fumigación, el incensario largo en forma de brazo o dereb en el jeroglífico egipcio evitaba las quemaduras del carbón caliente y también protegía al incienso de ser contaminado por manos humanas. Así que lo que estamos viendo aquí en Abydos, un templo, el templo de Seti I, donde aparece este relieve y es lo que se llama la fumigación del incienso. Seti se inclina hacia una estatua de Amun-Re o Amon-Ra. Entonces su mano derecha vierte agua sobre un ramo de flores y eso sería una ofrenda líquida, una libación. Mientras su mano izquierda lanza humo desde un incensario en forma de brazo hacia el dios. Así que, es que literalmente lo que estamos viendo son como dos ofrendas. La ofrenda de el incienso, que es el olor del perfume de los dioses, y el del agua, que es la libación. El incienso significa reverencia y oración, pero en un nivel más profundo también evoca la presencia real de la deidad al crear la fragancia de los dioses. Así que la decoración de muchos incensarios en forma de brazo también hace referencia al papel del faraón como principal intercesor ante los dioses. Dado que el faraón o el sacerdote rey no podía oficiar en todos los templos de Egipto a la misma vez, estas pequeñas culturas pueden haber dotado a los sacerdotes de autoridad para fumigar a los dioses en lugar del faraón. De esta manera, la presencia de rey, sacerdote o faraón podría invocarse mágicamente independientemente de quién quemó realmente el incienso. Mucho tenemos que aprender, ¿verdad? Y aquí una vez más vemos la importancia del trasfondo egipcio para nosotros visualizar un poco más qué había en la mente de estos antiguos israelitas a la hora de ellos ministrar, ofrendar con el incienso. Siempre vamos a considerar el contexto egipcio cuando estudiamos el tabernáculo y cuando estudiamos el libro de Éxodo. Cuando hablamos acerca del incienso que sube como una escalera al cielo, la idea es similar a la idea egipcia de que el incienso formaba una conexión entre el cielo y la tierra. Así que eso era lo que también visualizaban los israelitas, porque el incienso pasaba desde el lugar santo a el lugar santísimo que representa el cielo. Hablemos un poquito acerca de la quema de incienso en el antiguo Israel. Una vez que los sacerdotes preparaban el incienso, lo llevaban al templo o tabernáculo, el incienso se quemaba en un altar especial hecho de madera o de acacia y recubierto de oro. Este altar tenía 4 cuernos en su esquina, similar a los altares cananeos encontrados en Israel. El altar del incienso se colocó dentro del lugar santo, directamente delante del velo del templo. Entonces se sacaban carbones del altar de sacrificio y se colocaban sobre el altar del incienso con una pala o con un incensario de oro. Así que aquí tenemos una foto, una imagen del altar que lo hemos utilizado en algunas otras parashá. Y si usted ve a su mano izquierda, dice fuegos con carbones del incienso. Era de ahí que entonces se sacaba el carbón y se echaba el carbón con incienso en el altar que está dentro del lugar santo, frente al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Era de ahí. Míralo ahí, aquí también. Ok, perfecto. El sumo sacerdote rociaba el incienso sobre estos carbones 2 veces al día. Ahora esto era un mandamiento.
que él tenía que hacer esto 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. En la época del segundo templo, el privilegio de encender la lámpara y quemar el incienso sobre el altar, aunque siempre fue del sumo sacerdote, se extendió a ser delegado en cualquiera de los sacerdotes. Pero como lo hacían a través de un sorteo. Así que todos los días se sorteaban las tareas del templo, del servicio diario. Se sorteaban entre los sacerdotes. Y el tercer sorteo, literalmente, era el sorteo del incienso. Entonces, había un control acerca de este sorteo, porque para que todo el mundo, ¿verdad?, lo más que pudieran tener el honor de encender el incienso, pues te tocaba una vez en la vida. O sea, que si tú saliste en un sorteo, pues ya no debes de participar para los otros, para darle la oportunidad a los demás. ¿Ok? Y esto es significativo y muy interesante, porque estamos viendo cómo entonces ellos apreciaban y valoraban el incienso, y entendían que esta era una ofrenda muy especial, muy especial. Así que literalmente ellos hacían estos sorteos, y para ellos era un honor salir, claro, en cada uno de los roles, pero el del incienso era muy especial. Seguimos hablando del incienso en el tabernáculo. Y tenemos un corte transversal del tabernáculo, así que estamos mirando el tabernáculo por dentro. Y lo que está en el recuadro rojo, en el fondo, es el altar del incienso. Ese es el altar del incienso. El incienso ardiendo creó una nube de humo delante del arca, similar a la columna de nube desde la cual Yahweh se comunicó con los hijos de Israel durante Éxodo. Y a mí no me está nada extraño que la intención del Eterno era hacer ese efecto del humo, como recordando la nube que estaba al frente de ellos al salir de Egipto. No me está nada extraño. Ok, veamos aquí el tabernáculo. Claro está, ustedes saben que el lavacro no va ahí. Así que y siempre edito mi foto, esta pues se me pasó. Bueno, lo importante es que estamos viendo en el recuadro un rectángulo rojo. Está identificando dónde estaba ubicado este altar de incienso en el tabernáculo. Así como hemos leído en Éxodo 30, estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí está. Ahora, quiero que te fijes bien en esta foto. ¿Ok? En esta imagen. Estamos viendo, mira el recuadro rojo. Mira el humo. Ese humo que subía y entraba hasta el lugar santísimo. Así que el lugar santísimo se le decía el cielo. Así que era literalmente decir que el incienso subía al cielo. Aarón se le instruyó que quemara incienso en el altar. Un mandamiento para el sumo sacerdote. Cada mañana y al anochecer, todos los días. Y esto era una ofrenda regular. Ahora, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote debía poner sangre en los cuernos de ese altar para limpiarlo. El altar de incienso se le llamaba santísimo para el Señor, y participaba este mueble en la celebración solemne de Yom Kippur. Así que Dios le dio la receta para hacer el incienso que aparece en la Torah, y estipuló que no se quemara ningún otro incienso en el altar. O sea que el Eterno le dio la receta y le dijo: esta es la receta que tú vas a usar, y esta es la que se va a quemar sobre el altar. Ahora, estamos viendo aquí un diagrama, floor plan, un diagrama de piso, donde están los edificios
del templo rotulado. Ahora lo que yo quiero que tú veas es, mira en el medio, dice Beit Hamikdash, santuario, está mirando de oeste hacia el este, ¿ok? Ok, ahora nos vamos a fijar, y tú estás mirando a tu mano izquierda, te vas a fijar, dice Beit Abtinas, casa de Abtinas, ok, ahí se reunía el Sanedrín, ahí estaba el lavacro, y había una bomba que sacaba agua de una cisterna para el lavacro, pero también ahí, te voy a decir algo. Beit Abtinas estaba ubicado en la ala sureste del patio interior donde se encontraba el altar. Ahora, la cámara donde se confeccionaba el incienso era la cámara de que era elevada y estaba ubicada directamente sobre la puerta del agua en el lado sur del patio, donde la familia Abtinas componía el incienso ofrecido diariamente en el templo. Así que ahí se hacía y se confeccionaba el incienso. Ahora, los elementos del incienso, cada uno en su exacta medida, se mezclaban en un preparado especial una vez al año. De hecho, al comienzo del mes de Nisan era que preparaban el incienso de todo un año. Y lo preparaban pues en este lugar, en Beit Abtinas. ¿Ok? Este preparado se molía a mano y se dividía en 368 manim o porciones, de aproximadamente medio kilo cada una. Ahora, cada mañana y cada tarde, de los 365 días del año solar, se quemaba media porción del incienso o ketoret luego del sacrificio diario. Así que se hacía al sacrificio diario, y una de las cosas que se hacía en el cierre era entonces el encendido del incienso, que claro se hacía 2 veces al día. Ahora, en Yom Kippur, en el momento más sagrado del día, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, ingresaba al lugar santísimo donde ningún otro ser humano ingresaba durante el resto del año, y realizaba allí el mandamiento también del incienso, que llevaba incienso allí delante del arca del convenio, que representa el trono del Eterno. Ahora, para diferencia de los demás días del año, en Yom Kippur, en lugar de usar media porción de ketoret, se usaban 3 porciones completas. Y estas porciones, que cabían en la mano del gran sumo sacerdote, tenían que ser molidas con mucha más intensidad que las porciones diarias. Sabemos que toda esta instrucciones meticulosas del incienso tiene un mensaje, y el mensaje es que es un día de intercesión, es un día de clamor, y así que todos estos detalles no están por accidente ni al azar, ¿ok? Ahora, sabemos que el Eterno, además de la liturgia, él esperaba que nosotros también tuviéramos una vida de oración espontánea del corazón. Y para el Eterno era importante nuestra vida de oración, porque el altar que había dentro del lugar santo literalmente representaba las oraciones. Así que imagínate que él tiene un mueble que representa las oraciones. ¿Será importante las oraciones en la vida de los ciudadanos de Israel? Sí, sí. Ahora, el deseo principal de Dios no era que en el lugar santo hubiera un perfume, un olor agradable. No, eso es un mensaje. Es un mensaje. El deseo principal del Eterno es que su pueblo fuera santo, separado, así como el incienso es santo. O sea, el incienso no se podía poner en ningún otro lugar. El incienso era santo, era sagrado. Y así también nuestras oraciones, así también nosotros. El Señor quería que nuestros corazones y nuestras vidas fueran correctas y no solamente formidables. Así que durante el tiempo de Isaías, cuando la gente se pusieron medio cabezones y rebeldes, pero seguían los ritos y las ceremonias del templo,
Y por eso es que nosotros leemos en Isaías 1:13, cuando él dice, deja de traer las ofrendas, estas ofrendas sin sentido, y tu incienso me es aborrecible. Ahora, si nosotros, y hago la comparación porque ya nosotros sabemos que el incienso representa las oraciones, mira cómo el Eterno, a través del profeta Isaías, nos está diciendo a nosotros, así como él dice, el incienso me es aborrecible, también sus oraciones son aborrecibles. Así que comenzamos a ver, hermano, cómo la vida litúrgica de Israel, el protocolo del templo, continuaba, pero sus vidas no estaban bien, no eran correctas. Y ahí es donde el Eterno entonces comienza a reprenderlos, y nosotros pues estamos agarrando pero que muy bien el mensaje, poniendo las cosas en su lugar y en su perspectiva. Así que más importante que quemar el incienso en el altar que estaba frente al velo del lugar santísimo, era tener un corazón aprobado por el Eterno. Ok, vamos a leer Salmo 141:2. Este salmo es el salmo clásico donde nosotros vemos cómo se presenta el altar de incienso y el incienso, y como una simbología que representa las oraciones de los santos. Y quiero hacer una aclaración: cuando leemos el Nuevo Testamento que dice los santos, está hablando de los separados, los apartados, o el pueblo de Israel. Ok, Salmo 141:2. Que mi oración sea puesta delante de ti como incienso. Ahora, este salmo o verso del salmo es un clásico ejemplo de la relación entre el incienso del templo y las oraciones de los santos, mencionada en el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, antes de aplicar la simbología de Apocalipsis en ese sentido, que es la oración de todos los santos, tenemos que considerar dos elementos que nos conectan al contexto real de este verso. Ok, ahora comenzamos a trabajar todo el mundo focus, enfocado, que nadie te interrumpa, por favor. Ok, miren esto. Primero, ofrecer incienso era una labor sagrada del sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Lo vimos ahorita. Segundo, ofrenda de la tarde se refería al protocolo o al servicio diario, el tamid, que había una por la mañana y una por la tarde. Se sacrificaba una oveja por la mañana y una por la tarde, y se daba mantenimiento a el altar de incienso por la mañana y por la tarde. Así que el contexto del Salmo 141:2, antes de irnos a la prisa de que, representa las oraciones de los santos. Sí, representa las oraciones de los santos, pero en el proceso de nuestro estudio, en el proceso de nuestra investigación, en el proceso de nuestra validación, mientras nosotros vamos paso a paso, llevándolo del nivel literal a ciertas aplicaciones, no podemos simplemente brincar. No, tenemos que mantenernos siempre conscientes a nivel peshat, a nivel literal, y entender que el incienso era labor sacerdotal. Eso es algo básico que tenemos que tenerlo claro mientras lo aplicamos y regresamos al nivel peshat. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que el contexto es del templo y nos habla de una de las tareas sacerdotales únicas y sagradas que nadie más podía hacer sino el sumo sacerdote. Y luego vemos en el primer siglo, en el templo de Herodes, como a través de unas loterías diarias, ¿verdad? Unos sorteos diarios, se sorteaba ese privilegio. Ok. Esta ofrenda se traía 2 veces al día, el incienso. Una como parte del servicio matutino y otra como parte del servicio de por la tarde. Esto sucedió los 7 días de la semana, todos los días del año, incluyendo Shabbat y Yom Kippur. Así que, como habíamos dicho, se quemaban 5 libros de cotores diariamente. Otros dicen que eran 3. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Ok.
Una vez más, estamos repitiendo. Usted sabe que a mí me encanta repetir, y más cuando yo tengo unas imágenes excelentes como esta, las quiero enseñar todas. Ok, aquí es donde estamos viendo, donde está la flecha roja, donde es que están los carbones que se llevan al altar del incienso. Es aquí, míralo aquí. Aquí está el dibujo, míralo aquí. Ok, esto es bien importante. Ok. Cuando hablamos acerca de el Salmo 141, que hablamos acerca de la ofrenda de la tarde, estamos hablando de la ofrenda también, que es el servicio diario, donde se hacía una administración, un servicio, un sacrificio de oveja para mañana y otra por la tarde, que iba acompañado también del incienso. Ahora, la ofrenda de la tarde y el sacerdocio. Hablemos de la nube que se formaba en el lugar santísimo. Esto es Yom Kippur. Al sumo sacerdote solo se le permitía entrar al santuario interior del templo en un día al año en Yom Kippur. Cita el Levítico 16:2. Habla con tu hermano Aarón para que no entre en el santuario dentro de la división o dentro del lugar santísimo en ningún momento, para que no muera, porque yo aparezco sobre la cubierta, o sea, el arca, entre los querubines, en una nube. Ahora ve fumándote esta imagen en tu cabecita. ¿Qué era exactamente esta nube dentro del lugar santísimo? Según el Talmud en Yoma 53a, el Talmud explica que se trataba de una nube de humo de incienso. Así que en la Torah oral se piensa de que la nube que estaba en el lugar santísimo era el eterno, como que escondiéndose detrás de esa nube para no lastimar con la intensidad de su luz y su santidad al sumo sacerdote. Así que el Ketoret o el incienso jugó un papel central en el servicio de Yom Kippur. Solo después de quemar el Ketoret dentro del lugar santísimo se le permitió entrar al sumo sacerdote, como dice. Entonces tomará una olla llena de carbones encendidos junto con ambas manos llenas de incienso finalmente pulverizado, para que la nube del incienso envuelva la cubierta del arca. Así que la ofrenda del incienso fue quizás el servicio más prestigioso en el tabernáculo y también en el templo sagrado. El Ketoret consistía de una mezcla especial de hierbas y bálsamos cuyos ingredientes precisos formaban una preparación exacta, única, que no se podía repetir ni copiar, y que fue dada a Moisés. Claro, a lo largo del año el incienso se quemaba 2 veces al día en el altar de incienso, y era pues bien diferente al altar que estaba al aire libre, aunque ambos se llamaban altar, pero el altar del aire libre pues se quemaban animales y claro, y las libaciones. Así que en Yom Kippur, además de las ofrendas regulares de Ketoret, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, entraba en el lugar santísimo con esta olla de brasas humeantes, de estos carbones en la mano derecha y un cucharón lleno de Ketoret en la izquierda. Ahora visualiza esto. Allí sacaría el Ketoret en sus manos, lo colocaba sobre las brasas y esperaba que la cámara, el lugar santísimo, se llenara completo de este humo, para entonces, sin darle espalda, salir de el lugar santísimo una vez que el humo fragante llenara todo ese espacio. Ahora bien, el sumo sacerdote tenía una particularidad.
Él representaba a todo Israel. Así que lo que él hacía en el templo era a nombre de todo Israel. Y es como si todo Israel estuviera haciéndolo. Lo que él hacía era a favor de Israel. Como si Israel mismo, cada uno, estuviera ministrando con el incienso, con la oración, delante del arca que representa el trono de Dios aquí en la tierra. Veamos ejemplos, diferentes situaciones que ocurrieron en Israel donde vemos al incienso envuelto. Por ejemplo, veamos el tema del contexto del templo y la usurpación. Este protocolo de incienso único del sacerdote es la base de un evento que se registra en Segunda de Crónicas, cuando el rey Azarías, también conocido como Uzías, trató de entrar al lugar santo, que es usurpación, porque él era rey, pues no podía entrar allí, y quemar una ofrenda de incienso en su propio nombre, aún ante la protesta de los sacerdotes. En lugar del estatus elevado que él buscaba, lo que le ocurrió es que fue azotado con lepra, lo que lo hizo inmundo y por lo tanto no pudo ingresar a ninguna parte del espacio sagrado del templo en el futuro. Vamos a leer Segunda Crónicas 26 del 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, fíjate qué cosa, nosotros mismos decimos, Salmo 141, 2, eso soy yo, nosotros quemando el incienso de la tarde. Pero lo que estoy enseñándote es que no lo coja prisa de simplemente coger un texto, lo que dice literal, y brincar un montón de aplicaciones previas. ¿Ves? Esto es como si antes de tú llevarlo a una aplicación espiritual, llevarlo a una aplicación mesiánica. Y antes de llevarlo a la aplicación mesiánica, llévalo a una aplicación ritual o ceremonial si estamos hablando de algún mandamiento o algún decreto o algo que tenga que ver con el templo, etcétera, etcétera. ¿Ves? Es como que la aplicación se va a ir alejando del nivel o el sentido literal, pero siempre en el contexto. Eso es algo que tenemos que practicar. ¿Okay? Así que estamos viendo que no podemos ir a la ligera de simplemente el incienso de la tarde representa mis oraciones, porque tú y yo no damos el incienso de por la tarde. Pero si entramos en el proceso de las aplicaciones en orden, cogerlo suave, no queremos desconectar el verso, que estamos extendiendo su uso y su aplicación, lo estamos extendiendo, no queremos sacarlo de contexto, y por eso es que tenemos que hacerlo suave, porque si no vamos a hacer lo que hizo este rey, vamos a usurpar el lugar, porque el que daba y que manejaba este incienso era el sumo sacerdote, y claro, los sacerdotes vía sorteo. ¿Okay? Espero que le haga sentido. Okay. Vamos a ver algo más aquí. Vamos a ver la rebelión de Corea. ¿Se acuerdan de eso? La Torá describe un episodio en el desierto cuando los israelitas fueron golpeados por una plaga debido a que se quedaron y culparon a Moisés y a Aarón por la muerte de Coré y sus cohortes o los que lo seguían. Moisés le dice a Aarón que tome una cacerola o una pala de incienso y vaya entre la congregación y expía sus pecados. Aarón hace esto y se coloca entre los vivos y los muertos y la plaga se detiene. ¿Cuándo se detuvo la plaga? Cuando el sumo sacerdote ministró con el incienso. Bueno, te digo, no te estoy diciendo que no podemos aplicar
el incienso a las oraciones de todos nosotros, porque se aplicó. En la destrucción del templo literalmente se aplicó. Pero yo lo que quiero es traerte a ti como que esta cautela. Haz las cosas despierto, consciente. Si vas a traer aplicaciones espirituales, simbólicas, mesiánicas, prácticas, no estire tanto la aplicación que lo desconectes del nivel literal o lo que literalmente significa el texto. ¿Ok? Así que espero que esto le haga sentido. Vamos también aquí. Ejemplo clásico de Nadab y Abiú. En Levítico capítulo 10. Ellos presentaron, ¿qué cosa? Fuego extraño, porque ellos no estaban autorizados. Ellos no estaban autorizados a presentar el incienso. Así que aquí, y claro, les recomiendo que vaya a las 3 años. Por 3 años estuve explicando este texto. Así que vaya y búscate la parashá Aharei Mot. Y bien interesante, bien interesante. Así que hay un par de teorías de que ellos no esperaron el sorteo y simplemente fueron y cogieron el carbón del altar y lo llevaron al incienso adentro, sin ninguna autorización. Otros dicen es que simplemente ellos llevaron incienso de la casa y lo ofrecieron en el incienso. Porque acuérdate cómo te había mencionado al principio que el incienso comenzó no con un uso religioso, cultico, sino en las casas. Así que posiblemente sacaron incienso de la misma casa. Así que todo eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que significa el fuego extraño. ¿Okay? Vamos a seguir por aquí. Lucas capítulo 1 verso 8 en adelante. El altar del incienso está asociado con las oraciones comunales. Ahora bien, mientras él servía, Zacarías, como sacerdote ante Dios, cuando su división estaba en su deber, según la costumbre del sacerdocio, Zacarías fue elegido por sorteo, como ya ustedes saben, para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor que estaba a la derecha del altar del incienso. El altar del incienso entonces puede verse como un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Nuestras oraciones ascienden a Dios como el humo del incienso asciende en el santuario. El hecho de que el incienso siempre estuviera ardiendo significa que siempre también nosotros debemos de arder en estas oraciones. Ahora, es que estamos viendo aquí que las oraciones se comparan o son una representación espiritual de las oraciones de los santos, de nosotros. Y eso, hermano, nos permite, yo digo en inglés safe zone, nos permite traer esta aplicación sin tener miedo de que estamos haciendo unas inferencias o unas especulaciones infundadas. Porque de vez en cuando uno hace unas inferencias, unas especulaciones, porque a veces no está toda la información. Pero como estamos viendo que literalmente ya en el primer siglo se hacía la conexión entre las horas en que, o en el momento en que se ofrecía el incienso, como era a una hora específica, pues a esa misma hora la gente afuera, aunque no podían estar allá adentro, en el lugar santo, ellos también elevaban las oraciones. Yo imagino, ellos visualizaban que el humo del incienso subía y ahí ellos comenzaban a orar. Y entonces, si ese Salmo 141, Padre, así como sube el incienso en el lugar santo donde tu siervo está quemando sobre las brasas, así sube mi oración delante de ti. Aquí, viste, ahora podemos traer estas simbologías. Continuamos.
El incienso también tenía usos prácticos, así como dije al principio, que tenían uso de aromaterapia para cubrir los olores pues de las casas y del uso cotidiano dentro del templo para ese mismo propósito, pero un poco más. Por ejemplo, el incienso se usaba para añadir a las ofrendas. Cuando alguien ofrezca un presente de grano al Eterno, su ofrenda será de flor de harina. Mira esto. Y sobre ella echará aceite y pondrá incienso. Lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará un puñado de flor de harina con aceite con todo el incienso y lo quemará sobre el altar. Es ofrenda abrasada al fuego, grato aroma para el Eterno. Mira qué interesante. Así que ahora estamos asociando olor fragante o grato aroma, porque uno de los ingredientes de estas ofrendas, junto con el aceite y con la harina, era el incienso. Y era el incienso el del olor grato. Interesante, ¿verdad? También se usa ofrenda en conjunto con otras ofrendas como aceite y flor de harina para el olor grato que sube delante del Eterno, como ya te había dicho. También se ponía sobre los panes de la proposición, que son los panes que estaban frente a la menora. Cada sábado lo pondrá de continuo en orden ante el Eterno, de parte de los israelitas como pacto perpetuo. Serán para Aarón y sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, en una área separada para los sacerdotes, porque cosas muy santas para él, de las ofrendas abrazadas al fuego para el Eterno, es su derecho perpetuo. Ahora vamos a entrar en algo bien interesante. La mezcla y el olor del incienso. El incienso quemado en el área era el resultado de una mezcla de ingredientes, de especies que encontramos en Éxodo capítulo 30, versos del 34 al 38. Usted lo puede leer luego. Que de hecho, como era un elemento de uso sagrado, estaba prohibido categóricamente que alguien lo reprodujera para otro fin u propósito. Se le cataloga como cosa santísima en Éxodo 30-36. Así que nadie podía repetir esta receta para su casa. Era algo único, porque era lo que se le llamaba o se le adjudicaba a esta mezcla olor fragante a Yahweh. La Torá menciona la preparación de este incienso en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 30, verso 34. Y también nombra 4 de los 11 elementos que se utilizan en la preparación de la misma. Los otros 7 están mencionados en el Talmud. La receta elaborada a partir del Éxodo y a través del Talmud, como ya te acabo de decir, era compleja y medida exacta. Solo un maestro perfumista podría mezclarlo, y las desviaciones, veo, más y menos de la misma, o la inclusión de ingredientes, eran totalmente prohibidos. De hecho, podía costarle hasta la vida con la pena de muerte. Pero el ketoret o el incienso ya pues no lo podemos experimentar como se experimentaba en el templo. Pero sabemos que una de las intenciones del Eterno era una experiencia sensorial. Ahora agarren esto, porque no solamente tenía la función entonces de ser echado en las ofrendas para olor grato, en los panes de la proposición,
para olor grato. Echado en el altar para el olor grato, aromaterapia, perfumar, porque toda la sangre y la muerte de los animales. Sino que también, además de cubrir olores, también era el de hacer crear un efecto sensorial en los sacerdotes y los que estaban allí. Ahora, ¿cuál es el propósito del efecto sensorial? El efecto perdona la redundancia, el efecto sensorial del incienso es el de crear una memoria en tu cerebro. ¿Alguna vez tú has olido a alguien? Fulano de tal está usando el perfume de fulano. Mira, fulano huele a fulano. Como en el caso de los novios y las novias cuando se dejan. Después tiene la camisa de tu novia o de tu novio. Huele a mi novio. ¿Ves? Eso es lo que... Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces en la tradición judía, nosotros criticamos algunas cosas, decimos eso no está en la Biblia, por ejemplo, las velas en el Shabbat, en este caso, los elementos del Havdalah. Ahora yo te voy a decir algo de verdad. Cuando yo vi los elementos del Havdalah, yo dije, what is this? This is crazy. Pero literalmente, a medida que vamos aprendiendo como en esta clase, me hace todo sentido. Cuando conocemos a un pueblo cuyo templo fue destruido y lo que significa el templo para ellos, de repente el incienso, aunque tenía una función específica en ese momento de aromaterapia para cubrir olores desagradables de los animales y para el pan y para el altar y demás, porque representaba también el olor grato. Esa era la parte que realmente el Eterno recibía de la ofrenda. Ahora estamos viendo que el incienso, a través del incienso, el Eterno está poniendo la memoria del templo en Israel. Impresionante, did you see that? Ahora, Rambam en el Guía de los Perplejos, mira lo que dijo. Dado que en el lugar más sagrado se sacrificaban todos los días numerosos animales para los sacrificios, la carne cortada en pedazos, las entrañas, la pierna quemada y lavada, el olor del lugar sin duda habría sido como el olor de los mataderos. Si nada hubiera ocurrido para contrarrestar ese olor, sería un lugar horrible para estar, para el templo. Por lo tanto, se le ordenó quemar incienso 2 veces al día, porque había sacrificios 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, para dar un olor agradable al lugar y las vestiduras de los que allí oficiaban. Allí hay un dicho, de hecho, es súper tradicional, que en Jericó se podía oler el incienso que se quemaba en el templo. Eso está en Tamid 3:8. De las 11 especies, como ya te había dicho, esenciales enumeradas en el Talmud para el Kotoré, 10 son de olor dulce, pero una, el gálbano, tiene un aroma bastante desagradable. Esto puede ser o parecer extraño, pero como siempre los sabios de Israel tienen alguna explicación maravillosa. En el Talmud se dice que el gálbano está incluido y que es una enseñanza que el Eterno le está dando a Israel de no rechazar a gente no judía que se quieren acercar y que quieren junto con ellos orar al Dios de Israel. Eso es, lo comparto con ustedes porque esa es una explicación que yo encontré. En un ensayo extraordinario llamado El significado espiritual del Ketoret, incienso en la antigua tradición judía, el rabino Abraham Sutton enseña que las letras que deletrean Ketoret
se pueden leer como un acróstico para 4 hermosos conceptos que el incienso transmitía en la antigüedad y que aún puedo sugerir que aplica hoy. Número 1, Kedushá, que significa santidad. Tahará, que significa pureza. Rahamín, misericordia. Y Tikvá, pues claro, esperanza. Así que cuando se preparó y se ofreció el sagrado incienso puramente, la misericordia de Dios fluyó hacia la gente y la esperanza fue restaurada. En la tradición de la Havdalah, que es un rito de transición de cierre de Shabbat, vemos en las especies lo que representaría el incienso en el templo. Lo que sugiere muy sutilmente lo que debe haber implicado inhalar esta mezcla extraordinaria allí en el recinto sagrado. Así que al partir del Shabbat, la ceremonia del Havdalah ofrece el regalo de respirar la fragancia de los besaminos, o sea, de las especies. En ese momento, el bendito aroma de canela y clavo representa la dulzura y bendición del Shabbat. Lo tomamos, lo sostenemos por un momento y lo dejamos pasar. Le decimos adiós al Shabbat. Mientras olemos. Se queda la memoria del templo. Se queda la memoria del Shabbat. El incienso en el templo también era ese olor espiritual y particular y agradable que añadía una profundidad de sentimiento adicional a los rituales sagrados y al espacio sagrado donde nuestros antepasados adoraban y se reunían. Así que su olor es más que un recuerdo, pero puede ser que sus mensajes eternos de la inclusión, o sea, recibir al pecador, recibir a los gentiles, recibir a los que no son de Israel. El mensaje que nos habla de la santidad. El mensaje que nos habla de la pureza. El mensaje que nos habla de la misericordia, la esperanza. Debe de seguir ardiendo todos los días como la ofrenda diaria para todos los tiempos. Amado, yo les digo una cosa. Cuando comencé a estudiar aquí el incienso, de verdad no pensé que yo iba a tomar este giro. Pero yo les digo una cosa. Y espero que esto sea para cada uno de ustedes. El próximo Shabbat, cuando hagamos el Havdalah, acuérdate de esta parashá. Cuando estés oliendo las especies, piensa que el incienso, esa mezcla particular, el Eterno así creó esta fórmula para que pudiera crear una memoria en nuestros antepasados, en el pueblo de Israel, de lo que es el olor del templo. Y como el Shabbat es un templo, ahora estas especies del Havdalah es el olor de Shabbat. También pensemos el olor del templo. Así que después de esta enseñanza, yo sé que usted va a hacer el Havdalah con los elementos con mucho más entendimiento, y de eso es que se trata. Y por eso es que en Catedral de la Fe para nosotros es tan importante la educación, para que cuando hagamos estas ceremonias y estos ritos tan espirituales, al nosotros hacerlo con sentido y entendimiento, con intención, con kavaná, podemos tener el corazón en lo que estamos haciendo. Gracias por estar conmigo. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Además de lo que ya tú sabías acerca de las oraciones, aquí podemos hablar de Apocalipsis y un montón de cosas, pero quería quedarme en esta línea. Así que espero que les haya ayudado. Gracias por estar conmigo, gracias por tu paciencia y será hasta la próxima. Shalom.